en que el próximo split va a ser un split de poco, muy poco gas, porque nos estamos desviviendo, estamos metiendo demasiado dinero, estamos metiendo demasiado tiempo, y la verdad, hay una queja con la liga, Tanto Uriol como Piqué saben que yo les tengo mucho aprecio, y me encanta verlos, y me encanta hablar con ellos, y saben que ya fuera del personaje y del beef de la liga, son personas que me agradan. Pero entre más grande se hace esta liga, más mierda valemos los fundadores. Que si el día de hoy esta liga está haciendo lo que está haciendo y se está haciendo un segundo mundial, fue por los primeros 12 cabrones que nos metimos ahí. Fue por Ibai Llanos, por Iker Casillas, por el Kun Agüero, por Adri Contreras, por DJ Mario, por Perchita, por Gerard Romero, por los Buller, por Rivers, por mí y por los otros dos que me falten que en este momento no me acuerdo. ¡Spursito, coño! Siempre se deja Personalmente a mí me sienta como una mierda que en cualquier cosa que nos quejemos nos hablen como si fuéramos putos idiotas. Como si le estuvieran explicando a un bebé cómo limpiarse la mano, cómo limpiarse el culo sin mancharse la mano. Porque nos hacen sentir como putos imbéciles cada vez que algo nos molesta. Cada vez que sentimos cualquier tipo de molestia, nos hablan como si fuéramos putos idiotas. Por no decir la palabra con R, que por lo menos en Latinoamérica suena bastante más feo. Entonces, valemos poco, importamos poco. Importamos poco un proyecto que sentíamos muy nuestro, pero que en este momento sentimos de todo el mundo menos de nosotros. Y por lo mismo, tendremos que gastar muchísimo menos de nuestros esfuerzos, muchísimo menos de nuestro dinero, en un proyecto en el cual ya simplemente somos un peón más. Donde antes se nos tenía en cuenta, ahora actualmente yo creo que no se nos tiene en cuenta en absolutamente nada. Donde las facilidades no están acá. Las facilidades están en traer a los gringos, en traer a Logan Paul, en traer a Jake Paul, en fichar a Speed, en no sé qué, en los franceses. Pero las facilidades para nosotros ya no existen. Ya no hay nada. Y que ya directamente, cuando pedimos o nos quejamos de algo, somos imbéciles. O así nos hacen sentir. Y lo digo así, el otro día Mario se queja de algo completamente válido, que es referente un poco al tema de Saiyan 7. Se queja de un tema completamente válido y la respuesta de la liga, hermano, es que parecía... Poco faltó para que le dijeran, Mario, eres puto imbécil. Es que poco faltó. Es que yo creo que los presidentes están bastante quemados. Y si ya estaban quemados por mucho de la expansión, ya han salido públicamente a decir una cosa, el otro dejó de streamear, el otro no se ha presentado, el otro no ha venido en todo el de esto. Creo que el mundial es lo que le acababa a los presidentes de matar, la verdad. Creo que no ves en las mismas condiciones que los demás. Cuando ellos son los que han levantado esto, creo que ha sido raro. Bueno, es raro. Es raro. A ver, son las consecuencias de cuando se expande algo, tío. Es normal. Pero lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que una empresa tan grande como Cosmos, la expansión es necesaria, sí, pero tú puedes poner personas que solo estén por los fundadores. Que digan, oye, ¿qué necesitáis? Una reunión semanal, ¿qué necesitáis? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo veis esto? ¿Cómo veis lo otro? ¿Cómo tal? Darnos vuestro feedback, darnos ideas. ¿Cómo podemos hacer que Spursito no esté con la cara de vinagre el pobre de esto y que no quiera ir a los after? ¿Cómo puede ser que Buller no quiera ir a los after? Hostia, vamos a ser recíproco, vamos a hacer cosas para que ellos estén contentos también. Obviamente luego ir al mundial o no, pues por méritos o por no méritos, vas a ir o no vas a ir. Pero coño, al menos tener los cuidados y de esto, porque es lo que dice Juan. La Kings League es la Kings League gracias a ellos, a los 12 presidentes que antes de que existiese nada apostaron por este proyecto y cada día hacían hype, metían programas, metían cosas, reaccionaban a no sé qué, reaccionaban al partido, reaccionaban a lo otro, se metían beef entre ellos, el plato y tal. Entonces, a día de hoy la Kings League es lo que es gracias a ellos. Al 100%, pero ¿no crees que es un poquito normal que cuando tú quieres abrir 15 ligas y en una ya la tienes muy mantenida, muy establecida, te olvides un poco de ellas? Sí, en plan, creo que claro bastante, que sí, creo que esto ya, porque la Kings League España ya va fluidamente. Ya va sola. Claro. Hemos bajado números, pero también es normal que si estos tienen un contrato diferente al resto, que si tú quieres hacer un 1 contra 1 que salga el portero, le preguntas a los presidentes, oye, hemos pensado esto para que haya mancoles, ¿os parece bien? Solo esos. Es que es una simple pregunta, oye, ¿os parece bien? Eso sí. No es, oye, se ha cambiado la norma, punto. Vale. No, antes yo me acuerdo que votábamos si nos gustaba el CP verde o queríamos cambiarlo. Votábamos que si escalado, votábamos que si no sé qué. Y se votaba todo y se preguntaba, ahora no se pregunta nada. Claro, porque solo había una, claro. Claro. Es que es complicado, tío. Es complicado. Porque tú tienes que hacer de alguna manera que los presidentes de ahora se sientan implicados. Obviamente, en una expansión dejas de ser tú el foco de atención, pero tú tienes que tener un... ¿Cómo se llama? Un departamento que esté por los presidentes. No se pueden sentir aislados porque ahora no... Tenía días...
Pero es que ahora no importa la opinión de los presidentes, ya no es tan fuerte su opinión. Bueno, eso de que no importa. Imaginaos que ahora los presidentes se cabrean y dicen, todos los españoles, todos los de América, todos los de esto, nos plantamos, no vamos al Mundial. Hasta que no vayamos con las mismas condiciones todos, no vamos. ¿Quién sale perdiendo ahí? No, ¿quién sale perdiendo ahí? Si los presidentes se cansan y dicen, se acabó, hasta aquí, no vamos. ¿Cuánto les queda de contrato a los presis? No sé, creo que eran 3 años para luego poder vender el 100% de su empresa o algo así. La liga no. Dicen- La liga ha contratado un campo de fútbol para jugar todos, tienen hoteles, tienen todo de esto y de repente los presidentes dicen no vamos, ni nuestros jugadores no vamos, nos plantamos. Hasta que no se cambie esto no se va. ¿Creéis que no sale perdiendo la liga? Pues yo creo que sí. Me dice el Parruto, se la pelaría, invitarían a 8 nuevos full viewers. A ver si los consiguen en 2 días. Nah, no los consiguen ni loco. A ver, no sé. En plan, yo de verdad, si estuviese tan cabreado como ellos, en plan, yo cogería el número de Piqué y sería de pesado, un pesado que vamos. Es que a día de hoy yo creo que dicen este mundial va a ser mejor que el anterior y seguramente a nivel futbolístico va a ser mejor que el anterior, pero es que no tiene el mismo hype que el anterior. No tiene el mismo hype que el anterior. Y en el anterior fuimos los 12 equipos españoles, ¿eh? Y hubo un Redemption Game y se podían meter todos los españoles, todos los americanos, pero había un hype de la Virgen. Y teníamos unas ganas de mundial que flipas. Bro, tienes calor, ¿no? No, ¿por qué? Buah, se te ve aquí que parece que estés sudando, ¿eh? No, Ese es el foco. porque ahora tengo la cámara y se nota todo más. Puta cámara, ¿eh? Sí. Di, perdona, que te corto. No, el de las Naciones era diferente, chavales. El de las Naciones sí que había mucho hype. Y al Tú, que final dicen que... estamos enfrentando naciones. Cuando tú enfrentas naciones, sea lo que sea, de esto. Aquí Claro, no. claro. Aquí nos estamos peleando en nuestro propio país. No sé quién se está peleando en su propio país. Y esto es una realidad. Dicen, los streamers son inmaduros, están acostumbrados a que todos se la chupen y cuando no se les da lo que piden se ponen así. En 2 días se les pasa. No, y ya Inmaduros llevan no. tiempo pidiéndolo. Ya llevan tiempo pidiéndolo, la verdad. Pero inmaduros no son. Yo no lo veo así. Yo creo que son pedir cosas mínimas. Ir a un mundial que me he ganado durante 2 años, o sea, durante 2 splits, en igualdad de condiciones que otras personas que no han picado piedra como he picado piedra desde el primer día yo. ¿Cuántos wildcards subieron en el último mundial? Pues solo éramos 10 españoles y 10 americanos y los otros 12 wildcards habían. Cande, ¿qué quieres? Saludos, 10 felicitación. españoles y 10 americanos. No, porque en el Redemption pasó Pío. Ah, claro, sí, pasó Pío y Equipuy. Cande, feliz cumpleaños. Te quiero muchísimo, guapísima. Disfruta de tu día con los tuyos y te quiero mucho, ya lo sabes. Te mando un beso fuerte. Buah, no sé, tío. O sea, el otro día, tío, yo fui a entrenar a jugar contra los de Miami Seven y tal. ¿Quién era tu equipo? Hijo de puta, puta Busis. Éramos, bueno, un chaval de portero de fútbol sala. Bueno, habían 2 chavales que no conocía. Tuvo que jugar Jonathan porque no había gente suficiente. Que Jonathan. El que salía aquí en el vídeo. Ah, vale, Jonathan. Se llama Jonathan, ¿no? Sí, sí. Estábamos Aleix, estábamos Ethan, estábamos Gerard, ¿Qué Gerard? Oliva y ya está, ¿no? Y a ellos les faltaba uno, o sea, no faltaba gente. O sea, ellos fueron con Pero, 6, ¿no? pero, bro, sí, eran Hicisteis 6. escalado, dado y todo, ¿no? Todo. Y baile fuerte. O sea, fue un baile porque en plan era de tú a tú, pero claro, era un tú a tú, pero que ellos estaban con uno menos. Entonces es un baile de ellos, porque están jugando con uno menos. Y os ganaron por más de 5. Por más de 5. No ganarían por 3 o así, nos ganaron. Pero sí, el baile fue... Es que claro, es que estaban jugando con uno menos. Y claro, que vosotros que jugasteis con Aleix Martí de 1, ¿no? Ellos con Jero de Briones contra Aleix Martí de portero. Salió Aleix, sí, de ellos salió Jero. También te digo, o sea, con los 2 chavales que jugábamos, o sea, no tenían ni puta idea. O sea, no tenían ni idea los 2 chavales que vinieron. En plan, un equipo random, pero claro, había 2 chavales que no tenían ni idea y tal, entonces era más complicado y todo. Pero bueno, que aún así... Sí, pero hay 2 de ellos que tampoco tenían ni idea del formato. Bueno, uno. Sí, pero, Uno pero, escúchame. Lo del equipo de Brasil es una guarrada. ¿Qué ha Era pasado? una locura. ¿Qué tal jugó Campos? Campos no estaba. El equipo de Brasil es una guarrada. ¿El qué? Que no sé, me han dicho lo del equipo de Brasil es una guarrada, pero no ¿Quién sé a te pareció el mejor de Miami Seven? O sea, yo insisto con Juanan. O sea, yo insisto con Juanan. Insisto con Juanan. Que Los Juanan otros 2. Juanan es muy bueno. Locura, Los otros dos cuando Pero estén bien en el yo formato, insisto con cuidado, Juanan. Yo insisto con Juanan. Sí, pero el otro, cuando esté bien en el formato, cuidado. ¿Cuál? ¿Cuál es el otro? El atacante. El atacante. Sí, pero... Bueno, no. Pero ninguno. Pero el que tenga que estar todo el rato bow, que no como en fútbol 11, que te puedes escaquear a lo mejor 2 minutos Da igual, pero para eso está... dosificar. Pero, Ya, bro, sí, pero digo,
que se notaba que en el momento en el que se dé cuenta que no puede pararse, en cuanto pierde balón uno Sí, pero ahí del también equipo. estaba con 6, estaban con inferioridad. Sí, Cuando sean también, 7 y lo puedan cambiar es diferente, porque ya te das cuenta pero de que puedes ir sí, al 100 todo el rato. pero que se lo gritaba a Bombi, en plan, que no puede descansar. Y es verdad, no puedes descansar. O sea, cuando estás en un partido de la Kings, no puedes descansar. Ya, No hay pero claro, momento para descansar. ahí tú eres 6, te están haciendo superioridad todo el Sí, rato, también, tal. obviamente, sí, obviamente. Claro, pero ese chaval, como juega escalados y dados, ya está. No, Ya está. se le veía que. Y el otro No jugar, defendiendo. no jugar a escalados y dados, o a lo mejor el Y, dado de y- 3 sí, y el otro defendiendo un 2-1, parecía que lo había defendido toda la pero vida. 2 para 1, si un chaval sabe defender bien, es defender el 2 para 1. Ya está. Escúchame, increíble. Pero bueno, o sea, ahora si van entrenando y lo van pillando, pues